Hola, hola, bienvenidos a Big Left, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo de la manifestación que hicimos, una pequeña manifestación en honor a los 4 integrantes de la Junta Militar, a esas 4 personas que salvaron a Chile el 11 de septiembre de 1973. Éramos menos de 50, después superamos los 50 y el oficial de Carabineros nos dijo que eso tenía que terminar por medidas de seguridad, por medidas sanitarias. Ahí estuvo alegando el abogado Raúl Mesa, estuvo muy bello, cantamos la canción nacional 3 veces, cantamos libre, Chile es y será un país en libertad, que era el grito que se daba en los tiempos de la Unidad Popular por parte de la oposición a la Unidad Popular. Chile es y será un país en libertad. Y la canción Libre de Bigota Roset, que eso fue al año siguiente después del golpe, hubo mucha emoción en todo ello. En la mañana fui a visitar el Santísimo a la iglesia del Golf y quedé impresionado porque encontré un Santísimo expuesto hacia la calle, como que fuera adorado por los autos, arriba de un piso, de un tercer piso en una ventana, el Santísimo. Estamos en este momento en la pasión de la iglesia, estamos en el Viernes Santo de la iglesia y más encima hoy día es viernes, es mi cumpleaños, cumplo 61 años, espero hacer honor a la numerología, que 6 más 1 es 7, por lo tanto es un buen número. Me emociono siempre el 11 de septiembre porque es mi cumpleaños y porque siempre está unido a lo que sucedió en aquel día glorioso para Chile. Y ahora estoy aquí en este monte pequeño que hay, que se parece a lo que era el Cerro Huelén, el cerro que significa dolor, el cerro que es ahora el Cerro Santa Lucía. El 11 de septiembre, hace 479 años, los indios de la zona atacaron a los españoles en un ataque fuertísimo y se conmemora también aquel inicio de las hostilidades entre lo que llaman ahora pueblo mapuche o nación mapuche contra el imperio español, los españoles. Entonces ese 11 de septiembre fue la chispa que detonó una guerra que muchos creen que lo que fue la conquista y pacificación de la zona mapuche, yo llamo mapuche porque hablaban el mismo idioma, mapudungún, y el término mapuche ya lo tengo asimilado, porque es así, ya no voy a estar peleando por el término. Los mapuches estaban entre la valle de Aconcagua y la isla de Chiloé. Hablaban el mismo idioma, es un pueblo originario porque fueron los primeros en llegar y ese pueblo hablaba el mismo idioma y tenía distintas denominaciones según el territorio. En esta zona eran los picunches, más al otro lado, de la cordillera para allá eran los puelches, después estaban los pomaucas que estaban entre el río Maule y el Itata, y entre el Itata y el Tolten estaban los llamados araucanos, en la cordillera los pehuenches, hacia el lado argentino, después los huilliches, los cuncos y los poyas, y después ya venían los chonos, los alacalufes, los onas, etc. Y para el norte los diaguitas, los atacameños. No voy a centrarme en eso porque es muy largo de hablar, pero la conquista de la zona entre lo que no era la Araucanía, que era entre el Itata y el Aconcagua, fue una conquista difícil. Han salido a la luz hace unos años y está en PDF el libro autobiográfico de Jerónimo de Vivar, que era uno de los lugartenientes, era uno de los oficiales que tenía Valdivia. Y él menciona, no recuerdo, pero más o menos una veintena de batallas en la zona de Curicó, la zona de Talca,
en batallas también fuertes en el Valle de Aconcagua. Por lo tanto, esto no fue tan fácil como en los resúmenes de historia se establece. Y, y tenemos que entender que los mapuches generaron una especie de imperio porque recogieron lo mejor para ellos de los españoles, generaron una fuerza militar tremenda. Hay que entender que en las primeras batallas que se dieron en Andalién, después la que se dio en el fuerte de Penco, esas dos batallas la diferencia era de un español contra 100 indígenas y vencía el español. Pero a la vuelta de menos de 100 años, con el mestizo Alejo, era un español contra un indígena, o llamémosle ya chileno más que español, un chileno contra un indígena, y ganaba el indígena. Entonces ya mestizo Alejo marca ya una señal de que estaban en pie de igualdad. Recogieron, asumieron a la vaca, los bueyes, las gallinas, los cerdos, el trigo, la uva, asumieron también el caballo como arma de guerra, y ellos finalmente en 1830, después de que abandonamos el imperio español, que perdimos la hoja de ruta en la cual nosotros íbamos a llegar a ser ya éramos y llegaríamos a ser el número uno en la primera potencia y mantener el ser la primera potencia del mundo. Eso se perdió por el arribo de la agenda masónica, con el arribo de los Borbones en España, que fue una dinastía maldita que trajo mucho perjuicio. Muchos de ellos quizás están en las llamas del infierno por su comportamiento destructivo del Imperio Español y de la catolicidad. Y como estábamos metidos en guerras civiles, en anarquía, surgió un líder que se llamaba se me olvidó ahora, Calfuquir. Calfuquir fue como una especie como el rey mongol, como Gengis Khan. No tuvo miramientos en exterminar y ser un genocida con respecto a las tribus que estaban en la zona pampeana, en la que se llama ahora la provincia de Pampa, La Pampa, en la República de Argentina. Estuvo durante 40 años, llegó a negociaciones con el gobierno de Rosas. Rosas es un dictador que estuvo más de 30 años en Argentina y tuvo negociaciones con él. Le pasaban ganado, le pasaban dinero, etcétera, porque trataban de evitar los malones. Los malones de Calfuquir eran tremendos porque él llegó a tener 6.000 lanzas y había ofensivas de 2.000 guerreros. 2.000 guerreros a caballo, jinetes, con lanzas, algunos armados de armas de fuego. Por tanto, era una fuerza ofensiva tremenda, y generalmente en estos pueblos había 100, 150 soldados que perecían todos por completo. Las mujeres eran raptadas y llevadas, el ganado en número de 40.000, 80.000, hasta 200.000 se llevaban hacia las zonas donde ellos estaban viviendo, que era la zona de Neuquén, la zona del río Colorado, Río Negro, que le llamaban el desierto. Para los argentinos era el desierto, pero ellos ganaban su vida incursionando en la provincia de Buenos Aires, aprovechándose de la debilidad que había en esa época en Argentina, y hacían saqueos, quemaban, destruían, etc. Entonces Calfuquir fue una especie de gran señor, o sea, una especie de emperador de esa zona, toda la zona pampeana, durante 20, 30, 40 años, una cantidad de tiempo enorme. Al hijo lo mandó a parlamentar, y el hijo entró en la civilización y se convirtió y llegó a ser un sacerdote católico. Y después el nieto de él llegó a ser un beato, que fue beatificado por el Vaticano en el 2000 y tanto. O sea, hubo una descendencia que trató de
de borrar tanto crimen y tanto... ¿Cuánto llevamos? Ah, ya, tengo tiempo. ¿Cuántos crímenes habían cometido? Entonces, Calfuquir no bajaba de las 2000 lanzas, de 2000 a 6000 lanzas. El rapto de mujeres fue tremendo, el asesinato, la quemazón, la destrucción y el robo de ganado. Tanto así que Buenos Aires tuvo que hacer un foso de 2 metros de profundidad por 3 metros de ancho, y ese foso fue como una muralla china para evitar el robo de ganado de los mapuches en esa zona. Por tanto, el mapuche, de ser originario de Chile y al otro lado de la cordillera, en la zona de Bariloche, donde están los 7 lagos, en esa zona era mapuche, se expandieron por su capacidad bélica hasta llegar al Atlántico y destruyeron, fueron genocidas de las tribus. Tuvieron también alianzas, porque el que no se aliaba moría. Tuvieron alianzas con tribus, otras fueron exterminadas. Los tehuelches, que son los que estaban en la zona de la Patagonia, también fueron exterminados y fueron asimilados a la lengua y a la cultura mapuches. Entonces este imperio se extendió mucho. Y después en Chile estaba Pelantaro, bueno, ya me olvidé el nombre, pero ustedes pueden ir a verlo porque es muy interesante. Lamentablemente en este tema hay mucha propaganda de izquierda. Entonces el izquierdista toma y hace películas, estuve viendo ahora en internet, fatales, mal hechas, de mal contenido. Lo que pasó fue que en 1858 llegó a Chile, provenía de París, un hombre que se llamaba Antoine Olery. Este Antoine Olery venía con el propósito de ser rey de la Araucanía y de la Patagonia. Y era un notario de París, tenía una situación importante económica, era notario y era de una logia masónica. Ahora el tipo es el único masón que yo alucino. No sé si será el único, puede haber algún otro masón por ahí, pero este masón siempre me fascinó de niño. Yo he leído 2 libros de él cuando era niño, como a los 8 o 9 años. Leí uno que se llamaba El reino de la Araucanía y la Patagonia, de la editorial Aguirre, precioso. Y ahí mostraba cómo él después tuvo sucesores, tuvo Aquiles I, y el último sucesor, que en esa época, en los años 60, se llamaba Felipe, y vivía en París y seguían con el tratamiento de monarcas. Y debe haber un sucesor ahora que está interesado en recuperar el reinado. Bueno, este hombre fue tan osado, tan increíble. Llegó a Santiago, aprendió el español, se relacionó con la clase alta santiaguina en los tiempos en que llegó Manuel Montt. Todavía no llegaba Manuel Montt, estábamos en tiempo de Bulnes todavía. Y después él viaja al último lugar de la frontera, que era Los Ángeles. Y en Los Ángeles había un fuerte. Los Ángeles no era una ciudad, era un fuerte, y la ciudad se fue generando el ruido que hay, se fue generando en torno al fuerte. Entonces ahí en Los Ángeles él aprendió el mapudungún y finalmente, cuando ya sabía mapudungún, se internó en la selva araucana a comunicarse con los araucanos, y ahí estaba el Quilapán. Ese era era Quilapán. Quilapán era como el gran toqui que tenía los mapuches, y él convenció a Quilapán y a todo, y se hizo un parlamento de cada uno. Eran 210 las tribus. Esas 210 tribus estaban representadas por un cacique, y esto se hizo un parlamento. Y en ese parlamento él les explicó en mapudungún, les explicó que tenían que constituirse en un estado, y él sería el rey y iba a nombrar ministros, y él tenía el apoyo de una potencia que era Francia, que era tan fuerte como había sido España. Entonces iba a haber el emperador Napoleón III iba a apoyar esta gestión de apoyar, de proteger a los indios. Y se pidió un barco cargado de armas que llegó a la costa con 15.000 fusiles, y ese barco estuvo esperando y tuvieron un problema de comunicación,
y finalmente los 15.000 fusiles no llegaron, un barco francés, no llegaron a los mapuches. Y esto hubo una especie de Judas, que era uno de los mapuches, que no le gustó esto y fue a contar esta situación al ejército chileno que estaba en la frontera, y de ahí se me olvida el nombre, un coronel con un grupo de 30 fusileros, carabineros de aquella época, o sea, carabineros porque usaban carabina, que era un cañón, era de cañón corto para poder ser usado a caballo. Por los datos de este indio, dónde estaba y cayeron en la noche, lo capturaron y lo llevaron a la prisión de Los Ángeles. Esto llegó a oídos del presidente Manuel Montt, que estaba en ese momento con una guerra civil, después tuvo otra guerra civil, pero Manuel Montt entendió que había que colonizar sobre todo Valdivia, la zona de Chiloé, la zona de Valdivia. Ahí después vino la fundación de Puerto Montt, la fundación de Puerto Varas, Frutillar, todo eso, la colonización alemana. Y por otro lado se estableció un proyecto que era un proyecto de pacificación, se le llama pacificación, pero un proyecto de conquista del territorio que estaba en manos de los araucanos o mapuches, o rechas, como quieran llamarlo. Entonces se buscó en la historia y se llegó a la conclusión que la mejor estrategia era lo que había planteado don Alonso de Rivera en el 1610. Alonso de Rivera fue un gobernador que envió Felipe III para que viera cómo se podía pacificar y civilizar a la zona de Arauco. Y ese gobernador era el mejor capitán que tenía el Imperio Español en Europa, Alonso de Rivera, que era un andaluz. Y él se quedó, gobernó desde Concepción, desde Penco, antes de que Concepción se trasladara al Valle de la Mocha, donde está ahora, sino que en donde es ahora Penco. Estaba todavía ahí la ciudad de Concepción. Y desde ahí gobernó y planteó, cuando conversó con los viejos capitanes que habían estado en la guerra de Arauco, él llegó a la conclusión que la única posibilidad de civilizar y de derrotar a los mapuches era a través de líneas de fuertes, y en esas líneas de fuertes generar comercio, generar evangelización, ir pacificando por franjas el territorio. Una generación una franja, otra generación otra franja, otra generación otra franja, y ese era el plan correcto que tomó el Estado de Chile y lo llevó a cabo, y terminó en 1881 derrotando a los últimos guerreros en el Cerro Ñelol, con una carga de caballería. Y en Tirúa, donde finalmente se quitaron la vida a los guerreros porque fue el último reducto en ser conquistado, Tirúa, donde era la academia de guerra de los mapuches. Entonces, este proyecto, si se hubiera implementado por el imperio, no habría existido el problema mapuche, porque habría sido el proyecto de Alonso de Rivera, habría terminado de conquistarse el territorio de la Araucanía en el 1670, 1680 o 1700. O sea, en menos de un siglo lo habrían logrado. Pero esto se rompió, se quebró este proyecto, porque entró al escenario el padre Luis de Valdivia, que era un jesuita, que era un tipo genial, muy bueno tenía una elocuencia para conquistar al virrey, para conquistar al rey, y este tenía también un problema mental, era maníaco depresivo. Entonces, bueno, en las etapas maníacas tenía una verborrea, una elocuencia tan grande que convenció al rey, convenció al virrey y convenció a los gobernadores de que se suspendiera este proyecto, y ellos iban a ir como jesuitas a catequizar, a evangelizar a los indígenas. Y lo que pasó fue, precisamente lo que cosechó Luis de Valdivia fue el martirio de los jesuitas. Los jesuitas que entraron, fueron martirizados por los mapuches, comandados por el Anganamón, que era el cacique, que estaba muy enojado porque unas 2 esposas que le correspondían a él, tenía varias esposas, 2 esposas se pelearon y fueron a pedir ayuda al fuerte español que estaba en la zona de Cañete, el Cañete antiguo, que era Lebu. O sea, el Cañete antiguo
era Lebu. Lo que es ahora Lebu era el Cañete primigenio, el Cañete que fundó uno de estos gobernados, ya me olvidé, no me acuerdo cuál era. Pero entonces Anganamón fue el que, enojado, llegó y mandó crucificar a estos jesuitas. Y de ahí se suspendió. Entonces los jesuitas llegaron y fundaron un colegio en Chillán, que era un colegio para educar a los hijos de los caciques. Y ese colegio estuvo ahí funcionando hasta la independencia. Después, cuando se expulsó a los jesuitas, lo heredaron los franciscanos, que fueron los mayores partidarios, fervorosos partidarios del rey, los franciscanos. Y ahí educaban a los hijos de los caciques con latín, griego, lectura de las Sagradas Escrituras, etcétera, filosofía, teología, y los mandaban de vuelta y no sirvió para nada, porque ellos volvían a su pueblo y volvían a sus costumbres, a su paganismo. Por lo tanto, el proyecto jesuita fue un fracaso y estamos viviendo hasta el día de hoy el fracaso del proyecto jesuita. Y como les digo, casi tuvimos un imperio francés, un reino de la Araucanía y la Patagonia, desde el río Colorado en la Argentina, desde el río Biobío en Chile, hacia el sur, hasta el estrecho. El estrecho había sido tomado unos años antes por la goleta Chiloé, que llegó a tomar posesión del estrecho del Fuerte Bulnes, que cuando ustedes vayan a Punta Arenas, vayan al Fuerte Bulnes, es precioso, lo más lindo que hay. Bueno, viva Cristo Rey.